Bienvenidos a otro video de PocNoti MX, apóyame con tus likes y suscríbete al canal. Empezamos. La periodista Carmen Aristegui acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de utilizar el tuit del caricaturista Helio Flores en su decisión de acatar, agredir, tratar de desprestigiar a los periodistas críticos y a quienes estamos haciendo un trabajo que no le gusta. Este miércoles en conferencia de prensa, el mandatario señaló a Carmen Aristegui como una de las periodistas que impulsa campañas en su contra y expuso el tuit del caricaturista Helio Flores, quien criticó el poco tiempo destinado al análisis de la reforma eléctrica entre Lorenzo Meyer, Fabricio Mejía y Ana Lilia Pérez en el programa radiofónico de Aristegui. Veamos lo que dijo AMLO. Calderón debe aclarar sobre este asunto. No ha hablado. Nos debe una explicación a los mexicanos. Entonces, esto hay que informarlo a la ONU, porque ellos no vieron nada de los abusos que se cometían, crímenes de Estado, durante el periodo neoliberal. Hay que ponerlos al tanto de que ya es otra realidad. Y lo está haciendo la Secretaría de Gobernación. Y ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, con humanismo, si no permitimos la corrupción, si no permitimos la impunidad. ¿Qué pueden hacer? Nada. Inventar. Eso sí. Presidente, ¿pero qué le dice a los familiares de estos niños? Por ejemplo, son 14 menores que desaparecen al día, 2 de cada 3 son mujeres. Que estamos trabajando todo el tiempo estamos trabajando para garantizar la paz, enfrentando a los intereses del antiguo régimen y enfrentando campañas de desprestigio como las que lleva a cabo, entre otros medios, el que conduce Carmen Aristegui. Para hablar con claridad, les voy a poner un mensaje sobre los equilibrios en el programa de Carmen Aristegui. Y lo digo porque mucha gente fue engañada pensando de que se trataba de un medio de información profesional, objetivo, independiente, equilibrado, y no, era simulación, porque eso también, bien manejado, da audiencia. Ahora ya es distinto, porque ya todo el mundo está enseñando el cobre, porque estamos viviendo en un proceso de transformación y hay que definirnos. Y vuelvo al dicho de Juan Álvarez, un gran liberal que enfrentó a Santana. Llega el momento de decidir y dice don Juan, esta ancheta, que es una ancheta, es una tela, dice don Juan, esta ancheta está muy angosta, no hay ni para dónde hacerse. Es decir, hay que definirse con quién se está. Es un poco lo mismo el emplazamiento del domingo con los diputados. Esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse. Estás con Iberdrola y con estos, ¿cómo se llama?
Enel o con otras empresas extranjeras de otros países, o estás con los mexicanos, con los consumidores mexicanos, que son los que van a padecer si no se modifica la ley eléctrica. ¿Por qué se padece? Porque pues a Iberdrola no le importa aumentar el precio de la luz, no tienen una dimensión social como cualquier empresa, y más ellos que han demostrado ser muy voraces. Lo que buscan es el lucro, y eso es lo que está pasando en España, está pasando en Europa. Entonces no queremos que eso suceda en el país, que no aumente el precio de la luz, pero son muchos los intereses. Pero regresando a Carmen Aristegui, hay un Twitter de Helio Flores, gran caricaturista del Universal. Es buenísimo. Miren lo que dice Helio. El tiempo se nos vino encima, dijo Carmen, y dio 15 minutos, los últimos de su programa, a la mesa de análisis del doctor Meyer, Fabricio Mejía y Ana Lilia Pérez. 15 minutos. Dice Helio, antes estuvo Krill hablando 1 hora contra la reforma eléctrica. Y luego dicen que la izquierda no tiene contrapesos. Pero estamos hablando de Carmen Aristegui. Ya imagínense el Universal y el Reforma. Ay, nanita. En este tema, se está recrudeciendo el fenómeno de las desapariciones en el estado de Nuevo León. No sé si la Federación... En el programa de Aristegui Noticias, la periodista, aludiendo a lo dicho por el presidente mientras tocaba el tema de los derechos humanos y las desapariciones, dijo que el presidente dio una respuesta muy lamentable a los familiares de las víctimas y luego aprovechó para atacarla. Veamos lo que dijo Carmen. País, los cortes necesarios para esta programación. Y después de lo que sigue ahora, vamos a retomar este tema porque... Insisto, es muy importante seguir de cerca todo lo que ha sucedido en la conferencia matutina, lo que ha dicho el presidente, lo que han sido las reacciones, etcétera, pero es muy, muy importante y desde luego más importante que todo, detenernos en este diagnóstico y en esto que es la realidad, en esto que es la herramienta más poderosa que podamos tener como sociedad para saber qué ocurre. No hay aquí ninguna campaña de desprestigio en contra de nadie, sino hay aquí el interés de compartir con usted las informaciones necesarias para saber qué pasa y en consecuencia para exigir respuestas de las autoridades y desde luego de la propia sociedad. En la conferencia de ayer hubo un momento en donde el presidente respondió a la colega Claudia Guerrero. Hay que mandarle un saludo a Claudia Guerrero, que hizo las preguntas puntuales y colocó el tema de la manera profesional que lo hizo. Y bueno, pues Claudia Guerrero preguntó lo que ya escuchamos hace un momento y ya analizamos con Santiago Aguirre. Está el otro momento en donde se le repregunta al presidente sobre qué le dice el jefe de Estado, porque eso es. A las familias, a la gente que está afectada de esta manera por tanto tiempo por las desapariciones en nuestro país, de los años anteriores y de los años que han transcurrido en este sexenio. ¿Qué se le dice a las familias? ¿Qué se le dice a las personas que pierden a un niño o a una niña? Esta parte que tiene que ver con las desapariciones de menores de edad es algo en donde la reacción del presidente pues fue, por decirlo suavecito, lamentable. Esto de le preguntamos sobre los niños desaparecidos y niñas desaparecidas y lo que responde es una agresión contra la periodista Aristegui, en este caso, que fue el momento que nos tocó vivir ayer con el presidente de la República. Bueno, podríamos en este espacio seguir respondiendo al presidente López Obrador respecto a sus agresiones en contra de mi persona, en contra de nuestro medio de comunicación. Podríamos seguir respondiendo a lo que significa que un jefe de Estado use recursos, investidura, todo lo que significa que un presidente agreda de esta forma a una periodista.
y pretenda dañar a esa periodista en su reputación, en su trabajo, tratar de aniquilar una trayectoria y decir todo lo que ocurrió por muchos años con esta periodista no es así. Imagínense lo que esto significa, pues viniendo de quien viene la acusación y los señalamientos. Bueno, podríamos seguir respondiendo, pero creo que es más importante, no creo. Definitivamente lo importante en este momento es atender el contenido y la información que tenemos ahí enfrente de nosotros. Como sociedad estamos obligados, me parece, a revisar lo que estos expertos internacionales y los mexicanos nos están ofreciendo para conocer, para saber, para tomar conciencia de lo que representa el fenómeno de las desapariciones en México. Volvemos al punto. No nos podemos acostumbrar a que digamos casi con naturalidad, México tiene reconocidos 100,000 desaparecidos, por hablar de una cifra cerrada, por hablar de una cifra aproximada, por hablar de un referente. Decenas de miles de personas no están ubicables, no están aquí, no sabemos dónde están, no sabemos qué pasó con ellos. Y dentro de esa cifra escandalosa y espeluznante, hay niños y niñas, hay adolescentes, hay jóvenes, hay mujeres, hay hombres. Cuando le preguntan al presidente sobre el tema de los niños desaparecidos, pues su respuesta no puede ser más inapropiada. Pero hablemos de lo que significa el dato. Después del resumen y la pausa, volvamos al tema. Regresemos con esto y seguimos hablando. Aristegui, en vivo. Regresamos. Bueno, pues regresamos con el tema del informe de Naciones Unidas sobre desapariciones. Ya escuchamos una revisión muy, muy puntual de Santiago Aguirre, el director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. Creo que ha sido muy útil, muy importante conocer la revisión que nos permitió presentar con él esta mañana. Y bueno, regresamos al punto en donde cuando se le preguntó al presidente, mencionamos el trabajo de la colega Claudia Guerrero, que le hizo preguntas muy precisas al presidente respecto a este informe. Y bueno, hubo un momento donde el presidente recibió la pregunta sobre los niños desaparecidos. Y pues lo sorprendente es el tipo de respuesta frente a un asunto de esta naturaleza. Al preguntarle al presidente sobre este punto del informe, pues decide el presidente desviar la respuesta, evadir la respuesta y enfilarse en contra de una periodista y de un medio de comunicación que es el nuestro, que es Aristegui Noticias y mi persona. Bueno, pues esto ya desde luego tiene otras connotaciones. Déjeme recuperar este momento y le propongo que vayamos precisamente al tema específico de lo que preguntaba la periodista. El presidente no respondió a lo que se le preguntaba, sino que se enfiló a agredir nuevamente a un medio de comunicación crítico, a alguien que no le gusta su trabajo y desvió su planteamiento hacia ese otro territorio. Así fueron las cosas en la conferencia matutina del día de ayer de este país. El tuit que subió el maestro Elio Flores, en su absoluto derecho de subirlo, por supuesto, pues fue usado hoy por el presidente de la República en esto que vuelve a ser su decisión de atacar, agredir, tratar de desprestigiar a los periodistas críticos y a quienes estamos haciendo un trabajo que no le gusta al primer mandatario de este país. Y ya habremos de abordar más ampliamente en otras ocasiones este fenómeno, pero por lo pronto de todo lo que está ocurriendo en estas últimas horas con el tuit del maestro Elio Flores, que como digo, en su derecho lo subió, y con la crítica que hizo respecto al tiempo que le dedicamos al asunto de la ley eléctrica y al tiempo que le dedicamos a la mesa. Si alguien lamentó que no tuviéramos tiempo suficiente para escuchar a los queridísimos Lorenzo, Fabricio y Ana Lilia, pues también fui yo, y bueno, habrá tiempo para seguir hablando con ellos, si ellos nos lo permiten, por supuesto, y los demás colaboradores de este espacio. Y bueno, pues de hablar desde aquí, en este contexto tan enconado y en estos discursos de odio que se alientan, lamentablemente, en este país, desde aquí el más fuerte abrazo y mi admiración al maestro Elio Flores. Nos vamos con esto. Buenos días. Hasta mañana. Tras el tuit de Elio Flores,
Los usuarios de Twitter respondieron con muchas posturas diferentes, fueron muchos tweets al respecto como pueden ver. Bueno, ya escucharon a las dos partes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Carmen Aristegui de verdad hace campaña contra AMLO o piensan que lo dicho por el presidente fue desproporcionado? Ustedes tienen la última palabra y lo que sí es importante es el tema de la seguridad y las desapariciones en nuestro país. Esperamos que pronto se vean resultados favorables y por otro lado estemos pendientes de la propuesta de reforma a la ley de la industria eléctrica que por lo pronto el próximo domingo se votará en la Cámara de Diputados y posteriormente pasará al Senado para una decisión definitiva. Hasta aquí este video, espero que la información les sea útil, suscríbanse y déjenos su like, este canal es POCNOTI MX, gracias por vernos y hasta pronto. Un mensaje sobre los equilibrios en el programa de Carmen Aristegui. Y lo digo porque mucha gente fue engañada pensando de que se trataba de un medio de información profesional, objetivo, independiente.